Lo primero os voy a contar quiénes son los personajes que tenéis aquí. Tenéis aquí a Joaquín, que ha creado una solución, ya os contaré un poquito más, espectacular, y también tenéis a David. Adelante, pasa, tranquila. Ellos son Lexago y también mi abogado. Por ahí, hay una compañera de Clifford Chen sí que hablaba de utilizar ChatGPT. Ya sabéis que yo sí que os invito a que llaméis a vuestros amigos Google, Gemini, ChatGPT, etcétera, a que vengan a mis clases. Y de hecho, entre todos, pues vamos viendo las soluciones que nos van planteando y lo que está muy mal en derecho, porque ya sabéis que los trabajos en derecho no se pueden hacer con ChatGPT ni con Gemini, porque os descubrimos rápidamente. Eso ya lo sabéis vosotros de las clases. Pero sí es cierto que sí podemos ayudar, entrenar, y si tenemos esa base, esa que tanto yo insisto en mis clases e insisto en el sector legal, si tenemos esa base, sí que podemos entonces integrar estas herramientas a nuestra vida, estas y muchas otras, como las que habéis visto esta mañana. Yo sé que quizá os queda un poquito más lejos, ¿no? La gestión documental, uy, eso como tan extraño, cuando llegue a un despacho, a lo mejor me pasa. Os preguntaré, porque yo soy la profesora de documentación y os toca el cuatrimestre que viene, entonces ya vamos adelantando. Nos toca protección de datos también. Bien, presentaros un poquito. A ver, Joaquín, por favor, te voy a dar la palabra primero a ti, preséntate un poco, cuéntanos, ¿no? Tú eres un gran emprendedor, porque además es abogado emprendedor, está haciendo la tesis, ya va camino de ser compañero nuestro, está allí en la Universidad de Navarra, así que es de Derecho Laboral, algo que a veces nos gusta mucho, a vosotros os va a gustar seguro, pero un laboral siempre sale. Entonces, de laboral siempre hablamos, así que, Joaquín, adelante, bienvenido a la UACS. Gracias, Juliana. Pues nada, sin más, una presentación breve de dónde vengo. Yo soy abogado laboralista, inicio un despacho hace 15 años ya, un despacho que estamos 29 personas, entre ingenieros, abogados y graduados sociales. Estamos especializados en laboral y fruto un poco de la experiencia con clientes, pues se nos ocurrió en su día, desde el inicio, montar una plataforma donde resolvíamos consultas laborales en formato foro, lo que en su día era un foro de estos que había por internet. Y realmente, pues bueno, se generó un monstruo de base de datos, llegamos a las 20.000 consultas y con 20.000 consultas empezamos a ver que las preguntas de hoy se resolvían con las respuestas de ayer y decidimos automatizar. Nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia en el 2018, hicimos la primera IA, que comparada con la de hoy es un caracol, que es lo que nos pasó a todos con noviembre de 2022, ¿no? ChatGPT nos deslumbró a todos y hizo que todos estemos aquí hoy sentados, básicamente con su estela, ¿no? Entonces yo creo que el nuevo modelo ya del Lexago tiene la IA generativa y la verdad es que es espectacular el avance. Y bueno, y a raíz de eso creamos una Legal Tech dentro del despacho que tiene esa parte práctica del asesoramiento jurídico del día a día. Al final, el procedimiento judicial, para mí, yo una vez a la semana voy a juicio, tengo un juicio. A mí eso dota a la base de datos de un enriquecimiento a nivel práctico que permite que la contestación sea más rica, ¿no? Y el graduado social lo mismo, ¿no? Que está gestionando las nóminas, pues lo mismo, aporta ese conocimiento en su día a día y por eso, y bueno, y en esas estamos, la verdad es que muy contentos de estar aquí con vosotros. Bueno, David, bienvenido. Voy a darte paso también para que presentes a mi abogado. Este es un proyecto interesante porque también nació de una universidad. Así que ahí tuvisteis manejo con los de matemáticas, que sé que siempre también estamos diciendo, ¿no?, que ahora tenemos que interactuar con otras carreras, con otras disciplinas, y un claro ejemplo de eso es lo que le ocurrió a David con mi abogado. David, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, aparte de ser el del conector de antes, pues bueno, trabajo en Ethics, que tengo otras funcionalidades, y bueno, pues llevo 8 años en mi firma. Y en Ethics, pues bueno, lo decía al comienzo Chema, ¿no? Nacimos hace muchos años como una firma jurídica, eminentemente jurídica. Venimos de un despacho de abogados y bueno, pues teníamos muy claro que nuestra tendencia, nuestra visión iba destinada o enfocada a la tecnología, ¿no? A partir de ahí, pues prácticamente desde el inicio de nuestra historia, la innovación tecnológica o el desarrollo de software estaba presente, más
para utilizarlo nosotros como profesionales y mejorar nuestra eficiencia o nuestra actividad que por el hecho de venderla. Lo que pasa es que luego resultaba porque las herramientas quedaban razonablemente bien y podíamos ponerlas en el mercado, ¿no? Pero al final yo creo que la parte que nos diferenciaba es que hacíamos herramientas por y para abogados o por y para consultores, ¿no? Nosotros participábamos activamente en el desarrollo funcional de las herramientas, acompañado de nuestros compañeros tecnólogos, ingenieros y demás, que eran los que hacían la parte de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que el punto diferencial es que no somos una empresa de software, sino que somos una firma que presta distintos servicios, principalmente consultoría y de servicios gestionados, y que desarrolla tecnología para apoyar o eficientar esos procesos, ¿vale? Dicho lo cual, pues nosotros empezamos a trabajar en inteligencia artificial hace 6 años. Yo sé que hay mucho hype desde noviembre del 22 con ChatGPT, pero bueno, hay vida en la inteligencia artificial antes de ChatGPT. De hecho, bueno, pues llevamos conviviendo muchos años con la inteligencia artificial. Es verdad que la novedad es el apellido, ¿no? Inteligencia artificial generativa. Yo creo que ese es el punto novedoso, ¿no? Y nosotros, pues efectivamente, como bien decías, Juliana, empezamos a trabajar con la Facultad de Matemáticas de la Complutense de Madrid, hace, pues ya te digo, casi entre 6 y 7 años, para el desarrollo de los algoritmos que nosotros necesitábamos enfocados a gestión del riesgo y del cumplimiento normativo. Es decir, nosotros queríamos objetivizar los elementos, los parámetros que se utilizan en la matriz tradicional de riesgo, probabilidad por impacto, ¿vale? Esos términos queríamos darle un fundamento matemático para que cuando un cliente nos dijese, oye, ¿cuál es el riesgo de realizar determinada práctica? Pues la solución no fuese un medio, ¿vale? Alto, sino que queríamos objetivizar esa respuesta. Y luego nosotros siempre estamos muy enfocados al cumplimiento normativo y estamos convencidos de que la tecnología, las matemáticas y las ciencias puras podían ayudarnos también a los abogados desde el punto de vista del cumplimiento normativo y la aproximación al riesgo. Y a partir de ahí pues surge mi abogado. Evidentemente, con la implementación luego de las IAs generativas pues sufre un despegue, un viraje importante en su camino. Pero efectivamente, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo en esto y con el ánimo de mejorar el nivel de cumplimiento, ¿no?, de las compañías. Muy importante, cumplimiento normativo, compliance, ¿eso suena de algo? Puede ser que a todas horas nos persiguen. Protección de datos, laboral también es cumplimiento normativo y tantas cosas más. Entonces tenemos aquí dos empresas, una enfocada un poquito al mundo más laboral y otra que aporta una solución de consultoría bueno, que nos lleva a cumplir, ¿no?, todas esas exigencias que nos está pidiendo pues, el maravilloso mundo legal en el que vivimos. Joaquín, ¿cómo se diferencia Lexago de otras plataformas que ofrecen soluciones parecidas? Se diferencia por la tecnología que utilizamos, que se llama IA Colmenar. IA Colmenar, nosotros cuando empezamos en el Instituto Tecnológico Informático de la Universidad Politécnica de Valencia, en 2018, ya montamos una base de datos con un formato especial que yo creo que es hacia donde también apuntan un poco el CEO de NVIDIA y de Microsoft hace una semana, que hablaban de los agentes hiperespecializados, ¿no?, a los que vamos. Estamos de un ChatGPT que como ha dicho David, lo tenemos desde hace 2 años, noviembre de 2022, que ha generado la sensación de inseguridad jurídica por todos lados, ¿vale? Ahora mismo estamos todos, y más en el mundo del derecho, con la idea de dar seguridad jurídica. Nosotros damos seguridad jurídica por una razón. Uno, porque confiamos en la inteligencia artificial lo justo. Lo justo significa que confiamos un 81,3% en la inteligencia artificial. El otro 18,7% contesta mal. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es identificar qué contesta mal y no contestamos. Remitimos a un abogado, ¿vale? Tenemos un equipo, es un servicio híbrido, ¿vale? El 81,3% lo contestamos perfecto, tiene una seguridad jurídica plena y por eso nuestros comerciales nunca al cliente le dicen revisa la contestación. Nuestra inteligencia artificial generativa en ese 81,3% de las contestaciones contesta bien. ¿Eso por qué es? Por la base de datos. La base de datos es una IA colmenar. IA colmenar significa, igual que una colmena de abejas, tú tienes cada espacio, lo vais a entender con un ejemplo. El asesoramiento jurídico, el razonamiento humano, funciona a través de máximas. Nosotros aplicamos máximas a diferentes terrenos del conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, en temas de permisos, la máxima que se utiliza es: se mantiene un permiso de 5 días por hospitalización siempre que se mantenga el hecho causante, ¿vale? El hecho causante tiene que estar vivo. Si no está vivo el hecho causante, lo que ocurre es que el permiso decae, ¿vale?
con esa máxima, alrededor de esa máxima, se aglutinan un grupo de consultas que se resuelven con la misma máxima, igual que hacemos nosotros con el cerebro, ¿vale? Igual que hacemos nosotros con el cerebro, lo que nos ocurre es que utilizamos una solución de otros supuestos para aplicarlo a una solución de otro caso concreto, ¿vale? Lo importante es que utilizamos una máxima que sirve para solucionar un caso como el otro, ¿vale? La base de datos se aglutina de esta forma, a través de una IA colmenar. ¿Eso qué hace? Tú coges ahora una IA generalista como las que conocéis, ChatGPT, y cualquier base de datos jurídica también generalista, y si le preguntáis 3 preguntas con excepciones, con matices, por ejemplo, en el caso de hospitalización. ¿Procede el permiso de hospitalización si te dan de alta hospitalaria con reposo domiciliario? ¿Procede el permiso por hospitalización si te dan el alta hospitalaria sin reposo domiciliario? Y con alta médica, y le vas preguntando excepciones, y le pones adjetivos, y le dices, ¿tiene alguna excepción el permiso? Y automáticamente la generativa, os vais a dar cuenta, en una IA generalista que no tenga IA colmenar, que te va a contestar diferente. Y eso es lo que no puede ser. O sea, yo creo que el sector jurídico lo que aspira es a dar seguridad jurídica. No puede ser que nuestros comerciales estén diciendo al cliente final, revisa la contestación porque esto es IA generativa. Perdona, pero no. Revisa tu base de datos y haz que tu base de datos me conteste la información desde el mismo cubículo. Y de esa forma garantizarás darme seguridad jurídica. Esa es la diferencia que yo creo que aporta Lexago en el sector. Gracias, Joaquín. David, cuéntame una cosa. ¿Cómo hacéis vosotros para el cumplimiento normativo en distintos idiomas y en distintos lugares? ¿Cómo hacéis para que todo funcione como una máquina espectacular de relojería y se cumpla en todo sitio? A ver, en nuestro caso, huimos del aspirar a tener el 100% de las normas del 100% de los países del mundo perfectamente actualizadas, introducidas en la herramienta y demás. ¿Por qué? Porque es imposible. El dinamismo que tiene el mundo jurídico, la diversidad de ordenamientos, sería imposible, ¿vale? De hecho, ninguna IA generativa, ni las genéricas que podamos estar mencionando como ChatGPT y demás, lo hacen. Y de hecho, las contestaciones en muchas ocasiones pues tienen errores o tienen algunas desviaciones o no tienen el grado de detalle que quisiéramos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué hemos apostado? ¿Dónde está la clave? En el LLM, ¿vale? Nuestro LLM lo que hace es, está entrenado para saber interactuar con normas de muchas tipologías. Entonces, no nos importa la norma, no nos importa el contenido, porque lo importante es que la herramienta ha sido entrenada con cientos de miles de normas y entonces ya sabe reaccionar ante una norma, ya sabe lo que es una exposición de motivos, ya sabe lo que es un ámbito de aplicación, ya sabe buscar las obligaciones, ya sabe lo que es un elemento sancionador. Entonces, va a detectar esos elementos en cualquier norma del mundo, gracias a la inteligencia artificial y a otros módulos demás, pues lo puede hacer en cualquier idioma, y lo que hemos enseñado es que nuestra inteligencia artificial es capaz de interactuar de una forma activa y eficiente con cualquier norma del mundo. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a trabajar con eso. La clave está en no tiene el conocimiento, es decir, no tiene la norma preadquirida, sino lo que tiene es el entrenamiento suficiente para poder interactuar con cualquier normativa nueva, ¿vale? Entonces, ahí está un poco el punto, la clave, donde hemos intentado hacer el desarrollo tecnológico suficiente a través del entrenamiento y de los LLM que hemos utilizado, ¿no? Gracias, David. Yo te quería hacer una pregunta, Joaquín, muy interesante tanto para el público en general, las empresas, como para mis estudiantes. Y es, ¿qué hacemos con los prompts? ¿Cómo hacemos para preguntarle bien a la máquina? Aquí, o sea, yo creo que de la misma forma que hablaba que la IA no puede contestar todas las contestaciones, si queremos de alguna forma asimilarnos al razonamiento de un abogado, todos a que desconfiáis de un abogado que os conteste siempre y que tenga contestación en todos los casos, desconfiamos de él. Es una persona que se tira de la moto, es una persona que habla sin saber, ¿no? Cuando uno es capaz de decir, déjame que lo mire, esa es la persona o el abogado en el que confiamos. Con la IA pasa lo mismo, no te puede contestar todo. Por lo tanto, si contesta todo, tienes la garantía de que está contestando mal. Me he ido por las ramas. ¿Cuál era la pregunta, Juliana? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo le preguntas? De la misma forma, aquí cada uno viene y cuenta su libro, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, el prompt. ¿Qué pasa con el prompt? Nosotros hemos identificado de forma muy graciosa en una corporación con la que hemos empezado a trabajar, que son 150 oficinas, han tardado 3 meses en acertar con el prompt. El prompt
tardas en aprender cómo preguntar. De hecho, el abogado, normalmente a nuestros clientes, David, decimos muchas veces pero ¿quieres decir esto? Pero, ¿qué es lo que me estás preguntando? ¿Pero qué es lo que te da miedo? Tenemos que preguntarle. Por lo tanto, la IA, si no tiene esa forma de interactuar con nosotros para preguntarnos, pues lógicamente tenemos que aprender a preguntarle. Entonces hay que ser escueto, hay que ser preciso, hay que dar un contexto. Yo os diría que el tamaño del texto es importante. 2 líneas de contexto, 1 línea de pregunta. Y con eso yo creo que en general aciertas. Y pensar un poco antes de hacer la pregunta. Bien, yo siempre me he preguntado, o siempre me he hecho mucha gracia a las personas que se sientan frente a cualquier tipo de estas soluciones y le preguntan como si fuera una persona. Y entonces siempre hago el mismo comentario, no, es que no estás hablando con una persona, estás hablando con una máquina. Y ese quizá es ahí donde hace chispas la IA. Entonces, contextualizamos primero y luego preguntamos. Bueno, bien, fácil para los chicos. Ahora, David, ¿cómo hacéis vosotros para manteneros actualizados? Porque, claro, la ley es bastante cambiante. Ya habéis visto que el derecho evoluciona rápidamente y tenemos cambios todos los días. ¿Cómo hacéis para tener actualizada vuestra solución? De acuerdo a las jurisdicciones, a todos los lugares. A ver, está un poco vinculado con lo que comentábamos antes, ¿no? Al final, para nosotros no es tan importante la norma o el contenido, sino que la solución sea capaz de interactuar con esa norma. Entonces, el tema de la actualización no nos preocupa demasiado porque lo que hacemos es enfrentar a nuestro algoritmo y entrenarlo contra muchas normas para que cuando aparezca una nueva que no conocemos, que es novedosa, acaba de salir, y por lo tanto la máquina no la haya visto nunca, sepa interaccionar con ella correctamente. Entonces, por un lado, esa parte de la actualización. Y luego, por otro, a ver, el problema está en que tenemos que entender que ha cambiado el estado de la técnica. Quiero decir, la inteligencia artificial depende del estado del arte y antes pues una revolución tecnológica se producía cada 15, 20 años, luego empezó a ser cada 5 y ahora estamos prácticamente a revolución tecnológica al año. O sea, del ChatGPT 3 a la versión 4 pues no hay nada que ver. Decía el otro día Sam Altman en una conferencia pues bueno, que para equipararlo pues la versión 3 de ChatGPT pues sería, vamos a decirlo, como un alumno de colegio avanzado, la versión 4 pues sería como un alumno de universidad en sus primeros años, probablemente como alguno de los que nos acompaña aquí hoy, pero que la que viene, la 5, será como un catedrático experto en cualquier área de este apartado, ¿no? Entonces, claro, la capacidad que va a tener ese tipo de tecnología aumenta significativamente. Ahí también está parte del rigor, parte de la actualización. Entonces, ¿dónde está el punto? Tú no puedes tener la base de datos absolutamente completa porque por nivel de computación, de almacenamiento, es imposible, ¿no? No habría colmena que lo soporte. Entonces, lo que necesitas es que tu tecnología sea adaptativa, que se pueda adaptar y que pueda implementar esos cambios tecnológicos que van surgiendo, que sabes que todos los años vas a tener que hacer, probablemente pasemos a una etapa en la que más de una vez al año tengamos que hacer innovaciones o adaptaciones de la tecnología y del algoritmo, y con esto, pues bueno, intentar permanecer en el mercado, ¿no? Pero la clave está en no buscar la actualización del contenido, sino hacer que tu tecnología sea capaz de adaptarse a las novedades. Yo un matiz me gustaría decir, Juliana, justo en actualización, claro, en nuestro caso, David, justo lo que ocurre es que es derecho laboral, entonces a nosotros, al estar hiperespecializados en laboral, tenemos que actualizar, para nosotros la actualización es clave. O sea, nosotros se cuelga una sentencia nueva el lunes y el martes por la tarde está metida en base de datos. De hecho, al ser IA Colmenar también, el extraer la sentencia vieja y meterla nueva es más sencillo porque es un único sitio en el que hay que meterla. Pero bueno, pero entiendo, claro, es que vuestro modelo es diferente. El nuestro es de consultas, el vuestro es global y en cumplimiento normativo es otra cosa. ¿Cómo ves el futuro, Joaquín? ¿Qué Maravilloso, va a haber de divertido. nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo en laboral y ¿Sí? en tu herramienta? Pues divertido, para estos chavales yo creo que va a ser genial, el futuro va a ser muy bueno, aunque estén ahora con las piernas ahí que parece que pasan de nosotros, realmente no pasan de nosotros y realmente lo ven interesantísimo la IA y yo creo que viene un momento también en el que, y a mí me gusta esto pensarlo también, y es que la IA no ha venido a sustituir a nadie, la IA ha venido a quitarnos las funciones más tontas que hacemos. A mí me gusta decir una cosa que no suele ser muy... Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta decirlo. Yo la IA lo veo que esto es una caja tonta, es muy lista, tiene mucha memoria, pero es una caja tonta,
¿vale? De hecho, las alucinaciones muchas veces que vemos en ChatGPT decimos, ¿ha alucinado la máquina? Dices, no, has alucinado tú, porque no sabes de dónde viene esa contestación. Pero si te pones durante 2 días, 3 días, incluso 14 días, a revisar el origen de esa pregunta, te darás cuenta de que no es una alucinación, de que la alucinación, el que alucinas eres tú. Y tú lo que pasa es que no sabes de dónde viene. En una base de datos como la nuestra, una IA Colmenar, en la que hemos quitado toda la paja y nos hemos centrado en lo únicamente importante, las alucinaciones las detectas en 1 minuto. Y sabes de qué viene. Y es un, sin embargo, mal puesto. Estamos hablando de una caja tonta con una memoria maravillosa y prodigiosa. Pero hay que saber también poner las cosas en su sitio y por eso yo creo que el futuro es un futuro muy prometedor. Yo creo que se nos va a subir el agua hasta el tobillo. Bueno, no hablemos ahora de agua porque agua no es el momento de hablar de agua, pero efectivamente el conocimiento sube, vamos a quitarnos funciones muy recurrentes, muy tontas y vamos a poder todos los especialistas centrarnos en tareas que aporten más valor, con lo cual la evolución a nivel de conocimiento como sociedad va a ser brutal. Cambiar el agua, nosotros que se nos suba la justa, no vaya a ser. David, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo se ve desde mi abogado el futuro? ¿Qué nos vais a proporcionar? Yo difiero un poco, la verdad. Soy más pragmático. A ver, yo intento estar muy al día del tema de la IA y en lo que están de acuerdo todos los expertos de IA del mundo es que el trabajo, tal y como conocemos, se ha acabado, ¿vale? Lo que difieren es cuándo. Cuánto tiempo va a pasar hasta que esto se produzca, pero que tal y como conocemos el trabajo se ha terminado, eso parece que es un consenso habitual en los expertos de la IA, ¿vale? Estoy de acuerdo con Joaquín en que ahora mismo es una caja tonta, también la perspectiva es que cada vez sea menos tonta, ¿vale? Considero también que hay una confusión habitual en el término de inteligencia artificial generativa y el concepto social que hemos tenido de la inteligencia artificial, es decir, hemos siempre pensado que la inteligencia artificial era algo así, una suerte de Skynet, ¿vale? Un software con conciencia de sí mismo que tenía cierta autonomía y demás, ¿vale? Eso no es, no va a ser próximamente y se tiene serias dudas de si alguna vez será, ¿vale? Lo que tenemos es una cosa muy distinta, es una máquina con una altísima capacidad de computación que nos permite hacer determinadas cuestiones. Entonces, en base a eso, creo que la importancia de esto es que el trabajo va a cambiar tal y como lo conocemos, es decir, ¿significa que se vaya a acabar? No, significa que tenemos que adaptarnos, como se adaptó la gente en la revolución industrial cuando surgió la máquina de vapor o cuando surgió Internet. También cambió nuestra forma de trabajar. Antes, aunque no lo creáis, las empresas para comunicarse entre ellas se mandaban una carta postal y esperaban a recibir su comunicación, compraba su sellito, bajaba el correo y lo metían en el buzón. Eso hoy en día es impensable y recibimos cientos de emails cada día, ¿no? Pues la IA va a ser algo parecido. Ahora, la IA para mí es falible. Joaquín tiene una tasa perfectamente medida de su grado de fallo. Creo que eso va a persistir durante bastante tiempo, iremos reduciendo el punto, pero creo que el humano es importante. Ahora, ¿dónde está para mí la clave o dónde está el punto? Claro, nosotros los que ya hemos convivido con el entorno laboral, digamos, anterior, el tradicional y el nuevo, aplicamos nuestros conocimientos adquiridos a través de nuestra experiencia en nuestra utilización de la IA. ¿Dónde está el problema para mí? En las nuevas generaciones que van a entrar en un mundo profesional en el que solo está la IA o desde el comienzo está la IA. No les ha dado tiempo a generar ese conocimiento experto previo que les permita discernir si lo que les dice la IA es adecuado o inadecuado. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la clave para mí? En aquellas personas que sepan adaptarse a utilizar la IA, que sepan preguntar bien, que sepan hacer un prompt, que se preocupen en el conocimiento que ofrece la IA, adquirir el suficiente como para poder valorar si lo que les está ofreciendo la IA es positivo o no. Es decir, en que no nos conformemos con copiar y pegar la respuesta que nos dé la IA y darle a send, sino en la posibilidad de que nos interpele, de aprender de ello, de que quede una impronta de nosotros, de que aprendamos a interaccionar con ello, que sepamos preguntar, que sepamos gestionar la información que salga de ello, y con eso y con todo pues poder hacer de nuestra participación en el proceso un valor añadido. Ahí está la clave, en conseguir ser un valor añadido en los procesos de la IA. La IA es inexorable, o sea, quiero decir, nos puede gustar o no nos puede gustar, como seres humanos somos resistentes al cambio, a nadie nos gusta mudarnos, a nadie nos gusta cambiar de trabajo, a nadie nos gusta que nos cambien el sitio en el despacho, pero va a pasar. Entonces, como va a pasar, lo mejor es adaptarse, subirse a la ola, intentar ser expertos en algo en lo que ahora mismo pues, existe mucha incertidumbre y apostar fuerte por aportar ese valor añadido
a lo que la inteligencia artificial pueda realizar, ¿no? Gracias, David. Además, te me has adelantado a la pregunta, a la salaria Joaquín también. Pero entonces, quizá el punto va en esa base jurídica consolidada de conceptos y de muchas cosas que sí que podemos proporcionar para poder entonces hacer ese modelo híbrido, ¿no?, que tiene Joaquín, que parece que funciona muy bien. Y somos nosotros quienes vamos a dar la seguridad jurídica a la inteligencia artificial. Vamos por ese camino. Entonces, tanto de cara a los estudiantes como a todas las empresas que están empezando, que están generando soluciones, hay un ecosistema ahí empresarial muy interesante, pero quienes nos encargamos de dar la seguridad jurídica somos nosotros mismos. Joaquín, una última pregunta. ¿Qué esperas de los chicos? ¿Qué espero de los chicos? Claro, ¿cómo quieres tener un junior allí en tu empresa? Pues un junior tiene que ser alguien muy espabilado desde el primer minuto, muy espabilado, que tiene que manejarse con ChatGPT a lo bestia, de forma cotidiana, para sacar información, para contrastar cosas, que tiene que ser experto en buscar. O sea, no experto en una materia, luego ya os haréis expertos, pero sí experto en buscar. Y por eso aprender a hacer un prompt de forma correcta y sobre todo manejar las herramientas que vais a tener en el futuro, pues lo tenéis más fácil que nunca, que ChatGPT es gratuito. O sea, que tenéis que manejarlo mucho y tenéis que aprender, sobre todo, entender la tecnología Transformers que hay detrás. Es una tecnología en la que cada palabra, si todos fuésemos palabras de un texto, cada uno tiene su matrícula, cada uno tiene, yo que soy de Navarra, y de las antiguas matrículas, Navarra 7438, y Chema CA 78, y así estamos matriculadas todas las palabras en el texto. Y Transformers, la tecnología que hay detrás de ChatGPT y de cualquier IA generativa, lo que hace es predecir por probabilidad numérica, por conexión, por proximidad, cuál es la palabra que viene después. Es decir, el antirrazonamiento no es una lotería, porque realmente perro está más cerca de gato que de coche, pero realmente es algo que tenemos que controlar y tenemos que ser conscientes de cómo funciona. Eso es lo que yo espero de ellos. Muchas gracias. Yo creo que David puede ir pasando para que nos haga la demo de su solución, pero mientras yo voy a llamar a lista a mis estudiantes. Ya tenéis activado el Bluetooth para la hora de clase, estamos en clase de Derecho Civil con unas nuevas soluciones, para que veáis la UAX está bastante avanzada. Por la tarde toca lo de procesal, lo siento mucho, vamos con lo de la mañana. El código es 945599. De aquí los expulso, si de aquí los puedo expulsar, para que veáis que la facultad funciona fenomenal. Llamamos a lista por el móvil. Tengo a Lucía, India, Silvia, Daniel, Marcelo, Samara, Paula, Adrián. Y mientras, David ya viene con nosotros, como tiene su diadema, ahí ya con esa misma puedes funcionar. A ver si conectamos. Vale. Y vamos allá. Vale. Bueno, mi abogado tiene 3 pilares, ¿vale? El de consulta, el de generar documentos y el de revista. Vamos a ver solamente uno de ellos en este caso, que es la parte que tiene más que ver con cumplimiento normativo, ¿vale? Como decíamos, al final, lo importante de esta solución es que es capaz de interaccionar con cualquier marco normativo, ¿vale? Desde, y pongo casos reales, desde la ley de cómo se tienen que gestionar las bombonas de butano en Canarias, hasta bueno, pues las más habituales, las más generales. Voy a coger, si quieres, tú un poco tu guante, Juliana, para también interactuar contigo. Vamos a coger la normativa de privacidad, ¿vale? De protección de datos. Fantástico, adelante, venga, en la que vamos. Nos vamos a sentir todos mucho más confortables, ¿vale? Vale, pues, ¿qué hacemos cuando entramos en una normativa? Bueno, pues lo primero que nos sale es todos los elementos de cumplimiento que aparecen asociados a dicha norma, ¿vale? Se han extractado, pues la política de cookies, la política de los Argo Plus, si tenemos ejercicios de derechos, los contratos de encargo de tratamiento, comunicación de brechas de los afectados, cualquier parámetro que queráis de la normativa de protección de datos está aquí recogido, ¿vale? Y yo he cargado un pool de documentos antes de venir aquí, cientos de documentos, y lo que ha hecho la máquina ha sido dividirlos, clasificarlos dentro de cada uno de los parámetros de cumplimiento, de las obligaciones que ha detectado de esta norma, ¿vale?
los ha chocado contra ese apartado y lo que ha hecho ha sido evaluar su nivel de cumplimiento. Y nos ha dicho en qué grado de cumplimiento estamos de cada uno de esos apartados, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a abrir, a ver, uno que pueda darnos un poquito de juego. Cláusulas de privacidad, venga, yo creo que aquí vamos a encontrar cosas interesantes, ¿vale? Entonces, aparte de funcionar como ChatGPT, tener el apartado de consulta, poder interaccionar con la aplicación y demás y poder hacer cualquier tipo de parámetro, tenemos también el generador documental, podemos elaborar cualquier tipo de contrato, acuerdo, documento legal especializado y con un LLM que lo que está haciendo es aplicar todos los conocimientos que tiene internamente jurídicos. Y vamos a hablar, por ejemplo, cláusula informativa, ¿vale? Vamos a abrirla y nos la abrirá en ese gestor documental, en ese creador de documentos que hemos dicho, ¿vale? Ha analizado el documento, ¿vale? A ver si... Vale. Pues este no nos va a valer porque está sin completar. A ver... Bueno, tenemos dos elementos principales, ¿vale? Los requisitos que vengan de la norma, a ver si nos carga, y los requisitos que nosotros podamos tener corporativos. Eso es interesante porque nosotros podemos configurar nuestro propio framework, es decir, no solamente es que cumpla o no la norma, sino si la cumple en los términos que yo como empresa quiero poder gestionarlo, o si yo quiero ser más exigente que la propia norma, puedo establecer mis propios requisitos, ¿vale? Es absolutamente parametrizable, ¿vale? A ver si en esta vamos con más... Vale. ¿Qué nos va a decir? Por cada parámetro va a revisar todo el contenido de la cláusula informativa con los elementos que tiene y nos va a analizar el cumplimiento para cada uno de los elementos que hemos definido. Tenemos aquí los elementos de cumplimiento del RGPD en este caso, que sería la normativa de referencia, y aquí los criterios propios. Nosotros podemos dar de alta los criterios propios que nosotros queramos. Por ejemplo, en una cláusula informativa de protección de datos, un contrato de encargo de tratamiento, pues la ley no exige nada absolutamente sobre la limitación de la responsabilidad, pero puede ser un criterio propio de mi compañía el que quiero insertar una limitación de la responsabilidad ante las sanciones de la autoridad de control. Bueno, pues como criterio propio, o que no voy a permitir que me pongan una limitación de responsabilidad mis proveedores. Pues yo puedo establecer cualquier criterio propio que yo quiera. Una vez que tengo el criterio, me va a decir si cumple o no, en este caso el grado de importancia y lo que está haciendo, y me va a permitir, uno, revisar el documento conforme a ese marco y corregirlo. Si le doy a corregir, me van a aparecer 3 opciones de corrección que me da ya la máquina sobre el texto, y yo voy a poder seleccionar cuál de ellas quiero aplicar o si quiero redactar, editar o modificar alguna de ellas, ¿vale? De tal forma que voy a poder, bueno, evaluar el nivel de cumplimiento. Como os decía, lo importante de esto es que yo soy capaz de, con un golpe de vista y cargando un volumen de documentación importante de la compañía, hacer análisis de las distintas normativas, cuál es su grado de cumplimiento, cómo me encuentro, qué tengo que mejorar, dónde están mis puntos críticos, dónde no, y, digamos, facilita la labor. Evidentemente siempre tiene que haber un consultor, un abogado, una persona experta. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, pues gestionamos mucho la temática de privacidad, protección de datos, ciberseguridad. Ciberseguridad también desde la parte jurídica. No tenemos que olvidar que la ciberseguridad también tiene un elemento, un componente de NIS2, DORA, LNS, ISO 27. DORA, y que nos toca en enero, DORA, ya viene. Ya viene. Y eso son normas, eso lo han redactado abogados también, ¿no? Entonces, toda esa parte, este tipo de herramientas facilita el cumplimiento, ¿vale? Sobre todo tener 2 elementos importantes. El control del cumplimiento, es decir, ser capaces de monitorizar cuál es mi nivel de cumplimiento y dónde están los apartados, los gaps que tengo respecto a ese cumplimiento. Y 2, el ser capaces de montar un framework realista, es decir, oye, ¿cumplo con todo? Bueno, pues a lo mejor no. Pero con mis requisitos corporativos implementados y demás, puedo crearme un framework que esté en un estatus de seguridad suficiente como para que yo pueda operar en el mercado, ¿vale? Y al final es un poco de lo que se trata. A las finalidades o funcionalidades añadidas que ya hemos comentado, pues yo creo que la diferencial es esta, es decir, el que la máquina es capaz de interactuar con cualquier norma de cualquier país del mundo que nosotros insertemos, porque sabe hablar con las normas, sabe extractar de las normas y sabe hablar, digamos, el idioma que nosotros necesitamos para
evaluar y gestionar el nivel de cumplimiento de una normativa. Y ese sería un poco el A ver, devuélvete un resumen. segundo al dashboard para ver qué otras funcionalidades tienes. Privacidad y qué más. Pues ¿Dónde yo las ahora- tienes todas? sí. Al inicio. Ahora para el ejemplo hemos cargado Privacidad. entre ellas, a ver si nos... Mira, Blanqueo de blanqueo capitales, es muy competencia, importante. Consumidores, consumidores, usuario, fiscal, penal, mercantil, medio ambiente. Ahora estamos también con el energético, que nos van a poner una El sanción ESG por no ahora haber mismo es traspuesto la maravilloso. norma, la directiva. Seguridad de la información, societario, privacidad y laboral. Como veis, más para cumplir no se puede, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Nada. David, por presentarnos tu herramienta. Mi abogado, un aplauso para David y su herramienta, por favor. Ya nos vamos con Joaquín. Gracias, David. A ver, vamos Dale, a ver Joaquín. a ver la consulta de laboral. A ver, laboral, vamos a ver cómo vamos. A ver si se conecta. Por Ahí estos está. días tuvimos la sentencia del Tribunal Supremo de que no se pueden despedir por bajo rendimiento a trabajadores utilizando un chatbot. Así que Efectivamente, a ver Juliana, cómo nos solucionas tú esa. a ver, ¿cómo se soluciona? A ver, lo primero es, aquí tenemos, nuestra pantalla es muy sencilla, ¿vale? O sea, vamos a poner 5 ejemplos, no más, ¿vale? Para que se entienda un poco por qué, en qué consiste la IA Colmenar, ¿vale? La IA Colmenar significa que si yo pregunto algo de formas diferentes, siempre va a encontrar la contestación en el mismo sitio, ¿vale? Entonces he preparado aquí una contestación. O sea, lo que voy con, y yo creo que es un poco también hacia donde va ahora mismo la IA, es hacia agentes hiperespecializados. Lo veíamos hace una semana con lo que hemos comentado del el CEO de NVIDIA y de Microsoft. Decían que ahora mismo, dentro de la inseguridad jurídica o la inseguridad que hay con todas las aplicaciones de IA, lo que necesitamos es seguridad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? La IA del Hexago lo que hace es buscar la pregunta en la misma celda siempre, ¿vale? Entonces, normalmente en una IA generalista tenéis que hacer varias preguntas trampa para daros cuenta cómo realmente encuentra la contestación en otras partes de la base de datos, ¿vale? El permiso de 5 días de hospitalización está diseñado para cubrir... Esta es la máxima, para entender un poco cómo hemos explicado antes cómo se organizan las celdas. La máxima es el permiso se mantiene siempre que el hecho causante se mantenga. Entonces te contesta, te pone la sentencia del Tribunal Supremo y te dice básicamente, pues este es un permiso por hospitalización alta hospitalaria del trabajador, ¿procede o no procede? Bueno, pues procede el permiso siempre y cuando haya una prescripción de reposo domiciliario, ¿vale? O sea, si hay prescripción de reposo domiciliario, aunque tú salgas del hospital, aunque el familiar salga del hospital, lo necesitas cuidar en casa, con lo cual el permiso de 5 días se mantiene, ¿vale? ¿Cómo se ve que es una IA Colmenar? Pues preguntándole sobre el mismo tema de forma diferente y enseguida veréis cómo cae la ambigüedad. O sea, con ChatGPT se ve muy claro, pero con otras IAs generalistas también se ve cómo, preguntando sobre el mismo tema, en positivo y en negativo, acaba cayendo en ambigüedad. Nuestra IA está pensada precisamente para responder siempre con la misma información y por eso te contesta lo mismo. No, procede de forma automática, le meto de forma automática esa palabra para intentarle engañar a la IA generativa y no cae porque como saca la información del mismo cubículo, lo tenemos muy controlado, ¿vale? Lo mismo, si el alta no se produce sin que se prescriba reposo domiciliario, la causa que justifica el permiso desaparece. Es decir, tiene que haber reposo domiciliario. Tiene que haber prescripción de reposo domiciliario. Y ya la última, que es decir, oye, se mantiene el hecho causante, o sea, se mantiene el permiso siempre que se mantenga el hecho causante. A ti te han podido dar prescripción de reposo domiciliario, lo que tú quieras, pero si te dan el alta médica, que eso es lo que dice la jurisprudencia, el alta médica no hospitalaria, sino médica, o sea, ya el médico te ha dicho, le ha dicho a tu familiar que se ha curado, y te lo ha dicho el día 3, con lo cual el permiso se ha roto el día 3. El día 3 es el último día de permiso. Y aquí también pues te contesta igual, pues recibe la alta médica el tercer día, el permiso de 5 días de hospitalización no necesariamente se interrumpe automáticamente, según la normativa vigente. El permiso está vinculado a la causa que lo origina, es decir, la hospitalización y la necesidad de cuidados. Sin embargo, si la causa que justifica el permiso desaparece, como podría ser el caso si el alta médica implica que ya no requiere cuidado, el permiso podría perder su razón de ser. No obstante, la jurisprudencia ha interpretado que la simple alta hospitalaria diferencia alta hospitalaria de alta médica, ¿vale? Que esa es la clave.
Por lo tanto, si hay alta médica, no se elimina la necesidad del cuidado, el trabajo podría seguir disfrutando siempre que se justifique adecuadamente. Lo mismo, al final el reposo domiciliario es el que marca siempre la razón del permiso, ¿vale? Que se mantenga el hecho causante. Si ponemos aquí un ejemplo, por ejemplo, para que veáis no de permisos, de otra materia, de modificación sustancial, pues que al final no todas las consultas son de permisos. Este es un supuesto, le metemos un supuesto concreto de modificación sustancial y queremos saber si esto es una modificación sustancial que requiere un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o si es una modificación accidental que simplemente puedo comunicar verbalmente al trabajador, ¿vale? A los trabajadores. En el mes de junio o julio los trabajadores disfrutan de una jornada intensiva con horario flexible de 7 a 8 y de 2 a 3. No obstante, debido a unos cursos de formación que los trabajadores de la empresa tienen que impartir por la tarde, la empresa les pidió que los atendieran, pudiendo entrar a trabajar más tarde o bien compensar esas horas en un momento posterior. Solo se les ha modificado 1 o 2 días a la semana la jornada del 24 al 27 de junio y en los siguientes 2 semanas solo un día. Además, esto solo afecta a 2 personas de la empresa. Igualmente cabe destacar que se les avisó en el mes de mayo e incluso con anterioridad. Es decir, esto es un correo electrónico que te envía un cliente, como tenemos nosotros, pues de una asesoría, y que te hace esta pregunta y te dice, oye, ¿hay que darle alguna formalidad a este cambio? Y entonces, bueno, pues es una duda básica. Al final tú en la IA Colmenar que nosotros le hemos metido también casos en los que se entiende que es modificación sustancial y casos en los que se entiende que es modificación accidental. Es decir, el razonamiento, o sea, en la experiencia que tiene un abogado, como yo, 15 años de experiencia en el juzgado, yo ya sé que esto es una modificación accidental, ¿vale? Esto es una modificación puntual, que no hace falta nada para esto, ¿vale? No tiene sentido que un junior, que un chico que empieza la carrera, que un abogado pierda el tiempo buscando una sentencia para esto. Esto es muy básico. Yo con 15 años ya te sé decir que es modificación sustancial y que no. Yo ya sé que si le insultas a tu jefe, es fácil que eso pueda ser procedente, habrá que probarlo, pero si vas por disminución continua del rendimiento y por faltas de puntualidad, pues ya sabemos que eso va a ser un despido improcedente. Y si no está claro, encima puede ser nulo. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia es una Excel, son datos que yo tengo en mi cabeza y lo que hemos hecho es volcarlo sobre también nuestra IA Colmenar para que también dé un cariz de razonabilidad a la contestación, ¿vale? Este es uno de modificación sustancial y este es uno de despido, pues que estamos teniendo esta consulta constantemente ahora, ¿no? Como salió la ley de igualdad y la protección del trabajador, porque el derecho a la enfermedad se ha convertido en un derecho fundamental, ¿vale? Entonces, la protección de la enfermedad ha hecho que muchos despidos se conviertan en nulos, ¿vale? Y estamos todos los abogados laboralistas muy tensionados y al cliente le tensionamos un poco porque le hacemos ver que no puede despedir tan fácilmente. Entonces, si tú te acabas de reincorporar de una baja médica, hay un riesgo significativo de que el despido sea declarado nulo. Entonces, aquí en este caso, ¿qué ha sido? Una discusión con el jefe. Pues, ojo, ten cuidado, porque una discusión con el jefe no tiene por qué desvirtuar el nexo de causalidad con la baja. Es decir, si a ti te despiden con una discusión con el jefe después de 2 días de haberte dado el alta médica, hombre, suena un poco que el despido puede ser nulo. Entonces, todo siempre basado con jurisprudencia. Nosotros sí que actualizamos la base de datos diariamente. O sea, tenemos un equipo de 6 personas que está solo metiendo, corrigiendo, no solo actualizando. La base de datos hay que enriquecerla, o sea, de hecho el secreto de la seguridad jurídica está en la base de datos, estamos constantemente modificando, sin embargo, no obstante, frases, no es lo mismo poner un párrafo todo seguido que 2 párrafos separados, no es lo mismo poner la regla general al principio y una instrucción al final que hacerlo de otra forma. Todo el texto, la forma en la que configuramos y estructuramos la base de datos, genera una contestación segura o no. Y eso es, nosotros al final, nuestro target de clientes pues son empresas, son asesorías y son sindicatos. Esos son los 3 tipos de target que tenemos. De hecho, fijaros, mirad qué curioso, sector privado y sector público son bases de datos diferentes. Por eso a mí, que en una misma base de datos tengas mercantil y civil, o mercantil y laboral, pues no me cuadra. No me cuadra porque la seguridad jurídica a mí me parece va a ir a agentes hiperespecializados. Y estos son 2 bases de datos diferentes.
Estas no se tocan. Luego tienes mis consultas aquí, que aquí ves cuando solicitas una contestación de uno de nuestros abogados porque la contestación no la resuelve la IA, pues directamente te llega aquí. Evitamos que sea vía correo electrónico. Luego tenemos la actualización laboral, que damos jornadas, pues al final, oye, la reducción de jornada que se avecina, explicamos un poco en qué va a consistir y todas las sentencias que van saliendo. Y luego esto es el hola laboral, que es aquí la gente le encanta ver las preguntas de otros, porque muchas veces en laboral tú necesitas ver qué problemas tienen los demás. Entonces, pues además de ver, hacer una pregunta sobre despido, pues pones aquí despido nulo, enfermedad, y automáticamente te sale la gente pues lo que ha preguntado. Y en laboral hay una cosa que aquí no metes protección, aquí no hay un dato personal, ¿vale? Las preguntas que se hacen en derecho laboral son en abstracto siempre, ¿vale? Tú preguntas, tú no preguntas con nombres y apellidos de trabajadores, con lo cual las preguntas de otros sirven y esa es la demo. Muchas gracias, Joaquín. También vino un aplauso para Joaquín y su solución. Y os quería contar que tengo aquí en el público a Pedro López, que es el director de transformación digital de Arreaga Abogados. Y bueno, Pedro, no sé dónde está Pedro, que no le veo. Está ahí justo. Pedro, no sé si querías hacer una reflexión, preguntar algo a David, a Joaquín, en general, ya me contarás. Si le podéis pasar, por favor, un micro a Pedro. Bueno, muchas gracias. La verdad que están siendo muy interesantes, ¿no? Las presentaciones y las demos, y creo que lo importante de lo que se está hablando son las reflexiones del papel del abogado, ¿no? Del papel del abogado en el futuro. Yo represento hoy aquí a una marca que es una empresa de servicios jurídicos, no es un despacho de abogados al uso, y que además de grandes actividades de marketing, pues lleva una cantidad de asuntos, sobre todo de la parte civil, como ya sabéis, de reclamaciones de tipo bancario, bastante grande. Yo, eso como gran reflexión, me quedaría que detrás de las herramientas tiene que haber personas, y tiene que seguir habiendo personas que revise los resultados. Creo que esto es algo que está saliendo continuamente. Estas herramientas son una ayuda y que evidentemente yo diría que más impacto que para los futuros junior, para los actuales senior también hay un gran impacto, y es cambiar la cultura que actualmente reside en el sector de la abogacía, porque esa cultura que nació pues con evidentemente, como resultado de las actividades que un abogado hace habitualmente y desde hace mucho tiempo, pues esa cultura está cambiando a marchas forzadas. Yo estoy seguro que todas las personas que están aquí, todos los que están estudiando actualmente, no van a tener ningún problema para adaptarse a esa cultura, porque ya han nacido en ella, ya saben lo que es tener un resultado inmediato de algo. Los que llevamos más tiempo en esto, y muchos de los que estáis aquí, ya sabéis que eso antes costaba mucho. Tener un resultado como este llevaba muchas horas, lo que se acaba de explicar aquí, ¿no? En varios segundos. Esto antes llevaba horas de estudio. A que querría añadir una reflexión, y es: hace 2 años se hablaba sobre todo de las amenazas para el abogado como perfil de la inteligencia artificial, pero todo estaba un poco en la incertidumbre de hasta dónde va a llegar la IA. Nadie es capaz de resolver eso hoy. A día de hoy es imposible resolver esa pregunta, porque estamos muy al inicio de algo que va muy deprisa. Durante este año ya hemos visto resultados, ya lo estáis viendo. Esto hace 2 años no sabíamos si íbamos a llegar hasta aquí, y hoy ya hemos visto que hemos llegado rápidamente hacia muchas de las soluciones que están basadas en IA, y que, por cierto, que toda la transformación de la abogacía y de las empresas de abogacía y del trabajo de los juristas no se basa en IA. Hay otras muchas, y aquí hay proveedores de otras muchas tipos de herramientas y de tipo de tecnología que ya ayudan muchísimo y a los trabajos repetitivos. Estoy hablando de RPA, por ejemplo, pero hay otros muchos que ayudan muchísimo al trabajo diario. Y
creo que ese fue el debate de este año, era hasta dónde podíamos llegar y a qué ritmo, ¿no? Y creo que a partir de ahora lo que toca, y ahora lo que sí me gustaría saber un poco también, pues en este sentido, por devolverle, ¿no?, la voz a los que están ahí detrás creando, lo que toca es, más allá de las herramientas, cómo conseguimos cambiar la cultura, no de los chicos que están aquí hoy, que ya han nacido en esta cultura, no nos va a costar nada. Yo estoy deseando que personas como ellos se incorporen al mercado laboral, porque para mí ya son nativos digitales, ya entienden perfectamente esto y lo van a entender mucho mejor de lo que lo entendemos los que nosotros... Más o menos. Ahí van. Y quería un poco, pues llevar la pregunta más a la parte de la cultura, ¿no? Porque para mí cultura es lo que hago todos los días. Tampoco quiero pensar que el futuro es que todos los días voy a estar prompteando o preguntándole a una herramienta modo chat. Y por último, y solo pues aprovechando que este foro, ¿no?, y es el futuro no está en lo que sabemos hacer hoy, es nuestra capacidad para entender lo que va a suceder mañana. Y eso se basa mucho en lo que se estudia. Es decir, la diferencia es, parece que hay veces que estudiar muchas leyes, todas las asignaturas que tenéis, que me imagino que algunos estáis empezando a descubrir esas asignaturas. El valor evidentemente no va a estar en aprenderme cuáles son los artículos, cuáles son las leyes que tengo que aplicar, la jurisprudencia, eso es inabarcable. Siempre ha sido inabarcable, pero ahora quizá ya no tiene mucho sentido. Pero las tengo que estudiar, y ahí pues yo os animo a que no os desaniméis con esos estudios, que sé que me consta que son duros, a que no dejéis de estudiar, porque eso lo que nos provoca es la actitud de entender, de criticar lo que estamos viendo en una herramienta, de criticar los resultados de cualquier ChatGPT o cualquier otra cosa. Nunca vamos a tener la capacidad de manejo de información que tiene una de estas herramientas, pero de momento sí tenemos el espíritu de crítica de cuál es su resultado. Y ahora sí le devuelvo un poco la pregunta a los compañeros que han... En un minutito que nos quedamos sin tiempo. David, rápidamente. A ver, yo te diría que te haría una pregunta, ¿no? Sobre la cultura, ¿no? Todas estas herramientas al es. final implican un cambio cultural en la forma de trabajo, en la forma de actuar. Sí. Decías que no creías que fueses a pasar todos los días de tu vida teniendo que utilizar la IA, ¿no? Yo te preguntaría si hay algún día de tu actividad profesional en la que no envíes un correo electrónico o no recibas un correo electrónico. Pues lo mismo te va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, antes nosotros creamos el buzón de correo electrónico para eficientar los procesos y esa carta que antes os contaba que se enviaba a las empresas, pues hacerlo de forma electrónica. No hay nada que consuma más nuestro tiempo a día de hoy como profesionales que el correo electrónico. Es decir, lo que inventamos para mejorar nuestros procesos es lo que más tiempo nos consume. Nos pasa igual con las redes sociales. Inventamos las redes sociales para sentirnos más cerca de las personas y nos sentimos más alejados y más solos que nunca. Mayores índices de suicidio, mayores índices de necesidad sanitaria psicológica, ¿vale? Se nos da fenomenal inventar tecnologías y que sirvan exactamente para lo contrario para lo que las inventamos, ¿no? La inteligencia artificial es un poco lo mismo. Creo que el futuro está efectivamente que ellos lo sepan adaptar. Y decías, los seniors, ¿cómo se van a adaptar? Pues muy sencillo, y aunque suene muy mal, el que se adapte sobrevivirá y el que no, no. Lo ha pasado con todas las revoluciones tecnológicas del mundo, seguirá pasando después de nosotros y es cruel, pero real. Es decir, ¿cuál es la forma? Pues la forma es enfrentarse a ello, aceptar el cambio, adaptarse, exponerse a eso. Pero esto es muy sencillo, el que se adapte sobrevivirá, el que no, pues lamentablemente no. Gracias, David. Joaquín, rápido. Un minuto, rápido. Yo lo que por donde creo que culturalmente vamos a ir, cogiendo un poco tu pregunta. Primero, cogiendo la opinión, como he comentado antes, del CEO de NVIDIA y del CEO de Microsoft, hablan de agentes hiperespecializados trabajando con seres humanos, ¿vale? Eso es lo primero, ¿vale? Un agente hiperespecializado es alguien que va a hacer el trabajo sucio, pero recurrente y repetitivo, que nosotros no tiene sentido que hagamos, porque tenemos que estar en un nivel superior. ¿Qué tiene que hacer un alumno? Hiperespecializarse. Tenéis que centraros en un área.
en un área del derecho y tenéis que centraros en esa área y ser unos expertos a nivel práctico y a nivel jurídico para poder testar las herramientas. ¿Con el senior qué hacemos? Con el senior lo mismo, el senior se tiene que especializar. Es que si no te hiperespecializas, yo creo que ahora mismo el conocimiento general es que yo creo que no te aporta un punto de valor añadido en el mundo legal. A mí me parece que todos tenemos que estar hiperespecializados, salvo materias concretas a nivel internacional, igual que sí que requiere algún tipo de conocimiento legal más global, pero si no, yo creo que hay que hiperespecializarse y luego sin miedo, porque culturalmente, y ya acabo con esto, el transhumanismo del que todos escuchamos, ¿no? Si tú coges el transhumanismo, los 10 actores del transhumanismo más emblemáticos y analizas en Wikipedia simplemente qué interés económico tiene cada uno de estos transhumanistas, veréis que los 10 tienen una empresa de biotecnología o interesada totalmente en que esto medre. Con lo cual, estamos hablando de un lobby, no estamos hablando de una realidad, el transhumanismo es un cuento y realmente lo que tenemos que ser conscientes es de lo que hay. Y de lo que hay también es que no cojamos cualquier IA. Como ha dicho David, no todas las IAs sirven. Tenemos que coger, igual que el correo electrónico nos ha bloqueado el buzón, pues hay IAs que realmente no me quitan tiempo, con lo cual si no me quitan tiempo, pues no tiene sentido que la contestación me llegue más bonita. Muchas gracias, Joaquín. Os pido de nuevo un aplauso para Joaquín.